Ahora acá en el estudio nuestra primera invitada de la mañana de hoy. Se trata de la diputada Dennis Fernández, diputada por el Estado Cojedes, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a Dios tenemos salud, estamos bien de salud, con mucha fuerza para luchar, por supuesto, ante toda esta arremetida de la cual hemos sido objeto los parlamentarios, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano en general, porque quien no tiene agua, quien no tiene luz, quien tiene todas estas limitaciones para poder tan siquiera llevar el día a día, naturalmente que da gracias a Dios por tener salud, por estar vivo, pero pide a Dios resolver estos problemas y por supuesto confía en la Asamblea Nacional, confía en la conducción de sus dirigentes, para que a través de todo lo que es la protesta, de lo que es el reclamo, la exigencia, el cumplimiento de nuestros derechos como ciudadanos, como venezolanos, podamos avanzar en la conquista de la democracia, la libertad, de una Venezuela donde tengamos mejores condiciones. Es tan sencillo como eso. Y oyendo el recuento que hacías con el tema de los pasaportes de Mariela, de Oscar Rondero, quienes ayer ya estábamos en contacto con ellos, ya dada la situación de retención incluso de ellos mismos en el aeropuerto internacional de Maiquetía, nos solidarizábamos primero y luego rechazando esta situación que no es nueva, que lamentablemente viene sucediendo desde hace algún tiempo para acá. Hay una cantidad importantísima de parlamentarios que sus pasaportes están anulados. Tenemos el caso de Williams Dávila, por ejemplo, tenemos el caso de Eudoro González, tenemos distintos diputados que ahorita se me escapan de la mente incluso por la cantidad de diputados que son. Luis Florido, por ejemplo, también. El caso mío en particular, yo además soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y mi pasaporte también está anulado. Imagínese. Es decir, me ocurrió también en el aeropuerto, tuve el desagradable momento de vivir cuando no me permitieron salir de Maiquetía. ¿Qué les dicen ustedes? Además, ustedes gozan de inmunidad parlamentaria, aunque ya estamos viendo que definitivamente eso no es ningún blindaje que tienen los diputados hoy en día, pero ¿qué le dicen a un diputado para retenerle su pasaporte, anularlo cuando está completamente vigente y está todo en regla? El discurso es el mismo. El pasaporte está reportado como robado, el pasaporte está reportado como extraviado, cuando tú nunca has reportado tu pasaporte extraviado porque de hecho pues los cargamos en nuestras manos y estamos saliendo del país a cumplir nuestra función parlamentaria. Además, fíjate que encima de que te arremeten contra el diputado, contra un ciudadano común, cualquier ciudadano tiene derecho a entrar y salir del país si no tiene ninguna limitación, si no tiene prohibición de salir del país. Pero además tienes derecho a tu documento de identificación migratorio, que en este caso es el pasaporte. Pero además los parlamentarios tenemos derecho a nuestro pasaporte diplomático, cosa que tampoco nos ha sido otorgado. Se nos ha negado absolutamente nuestro derecho como parlamentarios, que eso forma parte de lo que es el 200 constitucional de la inmunidad parlamentaria. No conformes con que no nos expiden el pasaporte diplomático, pues además arremeten contra nuestros pasaportes ordinarios. Sí, fíjese, usted hace referencia al artículo 200 de la Constitución que habla sobre la inmunidad parlamentaria. Y ayer vimos cómo, bueno, luego que el Tribunal Supremo de Justicia pasó la pelota, como decimos en criollo, a la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que no era, digamos, competente, además, para conocer el caso de inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Y luego pasa de nuevo la Constituyente al Tribunal Supremo de Justicia el caso de la inmunidad parlamentaria de Guaidó. No allanan como tal, no utilizan ese término allanamiento a la inmunidad parlamentaria, sino ordenan proseguir el juicio, el enjuiciamiento contra Juan Guaidó, ahora nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la valoración que da usted sobre esto ocurrido ayer en la Asamblea Nacional Constituyente? Diputada, ¿cómo lo ve? Mira, para mí tiene una connotación. Esto es terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado cuando ves el señor Maduro convocando a los colectivos armados y distintos organismos que ellos mismos han creado, que el gobierno de Maduro ha creado, para amedrentar al pueblo. Y ves los colectivos en la calle. Nosotros estábamos en San Bernardino el lunes en la tarde y veíamos, no nos los contó nadie, lo vivimos, como los colectivos con armas largas andaban rondando, lanzaron bombas lagrimógenas. Es decir, una arremetida contra todo lo que la oposición, quien no está de acuerdo con el gobierno, quien se opone a las políticas de Estado, del gobierno de Maduro, además políticas que van en contravención a lo que son los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, sencillamente arremeten contra él. Ahora arremeten contra Juan Guaidó, porque Juan Guaidó está liderizando la Asamblea Nacional y está liderizando una cantidad de convocatorias a la gente a exigir sus derechos. Ocurrió con el caso de Julio Borges, ocurrió con el caso de Freddy Guevara, ocurrió con el caso Requesens, ocurre
con todos los diputados y los que tienen posiciones en la directiva de la Asamblea Nacional que le es incómodo al gobierno. Es una arremetida política, es un terrorismo de Estado, porque te amedrentan a tratar de frenarte, a que no continúes con la lucha, que no continúes con la vocería, de hablar con la gente, de convocar al pueblo, de estar permanentemente haciendo el reclamo, la exigencia de los derechos, y de una manera como de acallar a quien hoy está elevando la voz en nombre de representación del pueblo venezolano. Oíamos entonces también la respuesta de Juan Guaidó anoche mismo inmediatamente se pronunció. Y Juan Guaidó nos convoca a que sigamos, a que continuemos, a que no desmayemos, a que no frenemos, aun cuando él sabe, y todos estamos claros y muy conscientes, de que pueden secuestrarlo y que pueden arremeter personalmente, directamente contra él. Eso puede venir. Pero ayer sencillamente es un acto en el que la Asamblea Nacional Constituyente, órgano ilegítimo per se, pero además ilegítimo para conocer de situación de allanamiento de inmunidad parlamentaria de diputados que no forman parte de su cuerpo, pero además un procedimiento viciado absolutamente, porque los delitos que allí se imputan, que se presume imputan en esa causa que están aperturando en contra o que ya aperturaron en contra de Juan Guaidó, pues no son sino delitos políticos. Claro, porque fue que desoyó o violó la orden de prohibición de salida del país emanada por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero fíjate cuánto tiempo luego la hacen. Luego de que hay una decisión de prohibición de salida del país, ¿a título de qué me prohíbe la salida del país? ¿A título de qué un Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos cuáles son las condiciones en las cuales fueron colocados a muchos de sus magistrados allí en diciembre de 2015, sin cumplir los procedimientos requeridos para ello, entonces ahora viene a dictar una prohibición de salida del país hacia el presidente de la Asamblea Nacional, que goza de inmunidad parlamentaria, además de la prerrogativa de ser presidente del órgano legislativo de este país? Vamos a hacer una pausa, diputada, y luego le pregunto por qué cree que no se utilizó el término allanamiento a la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál sería la razón por la cual no se utilizó ese término, sino continuar el proceso de enjuiciamiento contra Juan Guaidó, aunque todos sabemos que es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria? Seguimos conversando con la diputada Dennis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.